Buenas tardes, estimados estudiosos. Bienvenidos a la segunda conferencia o videoclase del aula control de movimiento llamado el variador de velocidad. En esta, pues vamos a ver unos pequeños datos técnicos de cómo seleccionar un equipo y creo que con esto daríamos como por cierre al aula. Ya quedaría pendiente que ustedes subieran la actividad 4. Se subirían las notas, ustedes las revisarían y pues estaríamos atentos a cualquier modificación o a cualquier comentario o a resolver cualquier duda. Y estaríamos cerrando el aula aproximadamente el 15 de mayo, yo creo. Entonces, bueno, compartamos pantalla e iniciemos. Bueno, pues iniciemos con el siguiente orden del día. Primero una introducción, luego veremos qué es potencial industrial, por qué utilizar variadores, conceptos de variadores de velocidad, tips para seleccionar un variador de velocidad, características técnicas, ejemplo de aplicación, algunas marcas, comunicación y un resumen de lo que son los encoders. Bueno, como introducción, pues sabemos que los variadores llegaron para ayudar a controlar la velocidad, sobre todo para controlar la velocidad de los motores y para reducir los costos de operación. Además, para mejorar la eficiencia de los equipos. Antes teníamos la conexión tradicional de un motor a un reductor, era llamado el motor reductor, y pues esto era velocidades casi que fijas. Hoy en día pues el motor se le conecta un variador de velocidad, ya existen variadores de distintos y de varios tamaños y al alterarle la frecuencia del motor pues eso es lo que hace que la velocidad varíe. Entonces pues los variadores de velocidad, VSD por sus siglas en inglés, Variable Speed Drive, son dispositivos electrónicos que permiten variar la velocidad y el par de los motores asincrónicos trifásicos, convirtiendo las magnitudes fijas de frecuencia y tensión de la red en unas magnitudes variables. Entonces lo que entramos a variar son la frecuencia y el voltaje de la red, que son las magnitudes que están directamente ligadas a la velocidad del motor. Bueno, veamos este pequeño video.
Bueno, entonces el potencial industrial. La industria en el mundo pues representa aproximadamente un tercio de toda la energía consumida. Los motores eléctricos consumen aproximadamente el 85% de la energía eléctrica utilizada en el sector industrial. La industria química, farmacéutica, petroquímica, metalúrgica y siderúrgica de papel y pulpa utilizan alrededor de dos tercios de esta misma, es decir, aproximadamente un 22% del total. Los posibles ahorros técnico-energéticos totales están calculados entre el 18 y el 26%. Los motores, pues, a los que se les aplica el variador de velocidad son motores eléctricos de corriente alterna asincrónicos. El motor de corriente alterna, a pesar de ser un motor robusto, de poco mantenimiento, liviano e ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales, tiene el inconveniente de ser un motor rígido en cuanto a su velocidad. Como la frecuencia de alimentación que entregan las compañías de electricidad es constante, para Colombia 60 Hz, la velocidad de los motores asincrónicos pues es constante. El método más eficiente de controlar la velocidad de un motor eléctrico es por medio de un variador de frecuencia. No se requieren motores especiales, son mucho más eficientes y tienen precios cada vez más competitivos. La elección correcta del variador es muy importante y tiene gran influencia sobre su vida útil. Si la capacidad de un variador de frecuencia es demasiado grande, no puede ofrecer protección integral al motor y esto podría resultar dañándolo. Si la capacidad del variador es demasiado pequeña, al contrario, no puede ofrecer el desempeño requerido y el variador podría resultar dañado debido a una sobrecarga. ¿Por qué se deben utilizar variadores? Primero, para obtener un ahorro energético, para evitar los golpes mecánicos de las bombas o de los compresores, realizar movimientos complejos, control sobre la velocidad del proceso, porque mejora la precisión y la exactitud, alarguen la vida útil de los equipos, se pueden monitorear variables y se pueden realizar controles con lazo cerrado. Conceptos de variables de velocidad. El variador de frecuencia o variador de velocidad regula la frecuencia del voltaje aplicado al motor, logrando modificar su velocidad. Sin embargo, simultáneamente con el cambio de frecuencia también debe variarse el voltaje aplicado al motor para evitar la saturación del flujo magnético con una elevación de la corriente que dañaría el motor. Bueno, eso está el circuito al interior del variador, es un puente rectificador y con un puente inversor, no es más. Es muy sencillo. Tips para seleccionar un variador de velocidad. Primero, pues debemos preguntarnos qué hace la máquina. Segundo, si lo que vamos a realizar es una modernización a la aplicación actual o es un proyecto nuevo. De eso pues también depende la selección del variador, si se justifica o no, cuál es el ahorro que va a representar, etcétera. ¿Cuál es el rango de variación de velocidad que requerimos para ese proceso? Es otra de las preguntas que debemos hacernos. ¿Cuál es el ciclo de trabajo? ¿Cuáles son los datos nominales del motor? Otra pregunta que debemos hacernos es ¿cuáles son los datos nominales de la red eléctrica? ¿Cuáles serían las condiciones de instalación? Si estás expuesto a la intemperie, si hay mucho polvo o mucho humo, si el ambiente es agresivo, etcétera. ¿Cómo son las condiciones medioambientales? ¿A qué altura geográfica puede estar? Si es muy húmedo, si es muy soleado, etcétera. ¿Cómo será controlado y monitoreado el equipo? También hay que tener en cuenta las siguientes variables. ¿Cuál es el tipo de carga? Si va a ser un par constante o va a ser un par variable, si tiene potencia constante y si las cargas son por impulsos. ¿Qué tipo de motor vamos a variar la velocidad? Si es de inducción, rotor jaula de ardilla o bobinado, corriente y potencia nominal, si tiene un factor, qué factor de servicio y el rango del voltaje.
Y por último, también los rangos de funcionamiento, velocidades máximas y mínimas y verificar la necesidad de ventilación forzada del motor. También debemos tener en cuenta el par en el arranque, si hay que verificar que no supere los permitidos por el variador y si se supera el 170% del par nominal es conveniente sobredimensionar el variador. Si hay frenado regenerativo, pues las cargas de gran inercia, cuando se controla la velocidad, por ejemplo, de un alto horno, se debe tener en cuenta si los ciclos son rápidos y qué movimientos verticales requieren de resistencia de frenado exterior. Condiciones ambientales como temperatura, ambiente, humedad, altura y tipo de gabinete y ventilación. Las características técnicas, pues hoy en día los equipos vienen ya muy bien configurados, con un diseño modular, con un display LCD, algunos ya traen PLCs integrados, tienen protocolos de comunicación y tienen muy buen sistema de control. Adicional, características técnicas, pues tienen una facilidad para realizar el mantenimiento. La mayoría de sus terminales o de sus piezas son removibles. Tienen tarjetas de entrada-salida, tarjetas de control y tarjetas de comunicación que también son de muy fácil acceso. Su recubrimiento resistente, el cual proporciona una condición de operación segura en ambientes severos. Tiene reactor DSD y filtro RFI integrados y reduce los armónicos e interferencias y cumple con las normas EN 61000-3, 2, 12 y 3. Otra característica técnica pues es que estos vienen con, pues separan el calor, lo disipan hacia afuera del gabinete y del tablero de control. Tienen aislamiento, el aislamiento de polvo, aceite, fibra, etcétera, desde el tablero de control. Ok. Vienen para montaje en panel. Bueno, hoy en día pues los encontramos en equipos de toda clase de automatización como las bobinadoras. Em, Delta es una de las marcas pues de muy fácil, se consigue muy fácil en el país, está muy bien representada. Estos equipos tienen una gran ventaja sobre los otros que tienen una gran capacidad de memoria para la cantidad de datos que el programa requiera. Tiene muy buenos protocolos de comunicación. Tienen el estándar con la RS485, si desean la DS402 integrado, o por Profibus, Modbus, Ethernet, DaviSnet. Y adicional, pues el software de estos equipos es muy fácil de descargar por internet. Bueno, entonces, por ejemplo, si para un ejemplo de una aplicación sencilla es si se tiene un sistema de bombeo de agua a presión constante para un hotel, con un motor de 3 caballos, con una tensión de 220 voltios monofásico, ¿cuál sería el PLC que nos va a permitir realizar el control de velocidad de la bomba según la demanda? Entonces hay que tener un sensor de medición para la presión en línea, pues se tienen controles de nivel y pues la solución que nos brinda el fabricante Delta es Delta, mirando la tabla, pues todos tienen sus tablas de sus características técnicas, entonces el BFDL tiene incorporado un PID para el control de presión constante, evitando colocar un PID externo. Entonces, esa es una de las ventajas de este equipo y la potencia del BFDL es de 200 vatios a 3.7 kilovatios. Además, pues en la detección de agua automática integrada y el accionamiento automático para evitar relés y PLCs externos, y tiene una entrada analógica de 420 miliamperios para estar comunicándose con el sensor de presión. Estos equipos funcionan como esclavos o como maestros, pues esclavos cuando se tiene un controlador y la salida del controlador les da una orden para que la ejecuten, o maestro cuando ellos directamente toman la señal del sensor de presión y envían alguna salida para variar la velocidad del equipo que se quiere controlar.
Algunas de las marcas que existen en Colombia pues están Delta, Mitsubishi, LS, Siemens, ABB, Seguro-Drive, Danfoss, WEG y Schneider. Entonces lo que veíamos tienen varios protocolos de comunicación, el RS422, el RS232, entonces por protocolos de comunicación hoy en día no hay ningún inconveniente con estos equipos. Bueno, ahora veamos un pequeño video de lo que es un encoder. Hola y bienvenidos. ¿Sabía que es posible captar la información de un movimiento giratorio como información digital? ¿Y que esta información puede utilizarse para determinar posición o velocidad? Está observando el video correcto, porque le voy a enseñar un poco más acerca del sensor de movimiento giratorio o generador de pulsos, conocido como encoder. Este es un encoder. Generalmente es un dispositivo de cuerpo cilíndrico que dispone de un acople mecánico al elemento giratorio. En poco espacio, tiene acondicionado el circuito electrónico que capta el movimiento giratorio y genera la señal digital. El encoder es un generador de pulso formado básicamente por dos elementos, una fuente de luz y un disco perforado. El haz de luz es interrumpido por el disco perforado generando tantos pulsos como perforaciones tenga el disco. PPR significa pulsos por revolución. Del encoder incremental y del absoluto hablaré un poco más adelante. Para explicar cómo funciona un encoder, debo mencionar que este dispositivo se compone básicamente de un disco conectado a un eje giratorio. El disco está hecho de vidrio normalmente y se encuentra codificado, con unas partes transparentes y otras opacas que bloquean el paso de la luz emitida por la fuente de luz, típicamente emisores infrarrojos. El circuito receptor recibe y genera la señal de salida. La salida es transistorizada, normalmente NPN o PNP. También hay una configuración llamada push-pull. Aún no entiendo por qué le llaman totem pole. Se llama encoder incremental porque incrementa los pulsos a medida que gira el eje. Se llama encoder absoluto al encoder que genera un código formado por los pulsos en sus salidas. Se denomina absoluto porque forma un número codificado. En los incrementales se llama encoder de cuadratura al encoder que tiene la capacidad de indicar tanto posición como la dirección del movimiento, según llegue uno u otro pulso. Por eso el encoder de cuadratura tiene por lo menos dos salidas llamadas fases. El equipo que recibe la señal del encoder calcula la posición según los pulsos. A un encoder incremental le cuentan los pulsos. Por ejemplo, si necesita determinar la medida de longitud usando un encoder incremental acoplado a un eje con una circunferencia determinada, basta con calcular la longitud de la circunferencia, la cual es igual a 2pi por r, y dividir entre el número de pulsos del encoder. Esta operación da como resultado la medida de cada pulso. Es un parámetro llamado SCL, el cual se programa en el controlador. Afortunadamente, contamos con la marca Autonix, la cual tiene una amplia gama de encoders. Pregunte a su proveedor por la marca Autonix. Recuerde suscribirse a este canal. Pronto, más videos de su interés. Gracias por verme. Hasta pronto. Bueno, y hasta aquí esta pequeña videoclase, entonces cualquier inquietud o duda que surja, con mucho gusto a través de los canales de comunicación que ya conocemos, estoy a sus órdenes para resolverlas. Muchas gracias y pues ha sido un placer haber estado con ustedes en esta aula de control de movimiento. Bueno, pues les deseo lo mejor, que sigan adelante con la especialización y pues bueno, éxitos y hasta pronto.